Es un proyecto que ha necesitado más de 10 años para ver la luz, pero finalmente se inaugura la Avenida de las Esfinges de Luxor. Originalmente contaba con casi 3 kilómetros de longitud, casi 1.350 esfinges situadas a ambos lados, 650 han llegado prácticamente hasta nosotros, convirtiéndolo pues, en una de las vías procesionales más importantes y más impactantes en la historia de la arqueología. Los antiguos egipcios siempre colocaban delante de la entrada de los accesos a los templos, delante de esos enormes pilonos que enmarcaban la puerta por la que entraban los creyentes en esas festividades que se realizaban en el patio de los santuarios sagrados, siempre colocaban ahí una vía procesional, una vía que en esta ocasión pertenece a muchas esfinges realizadas en los talleres de Nectanebo I, uno de los últimos faraones de la historia de Egipto, que reinó pues, hacia el siglo IV antes de nuestra era y que nos ha legado quizás uno de los elementos arqueológicos más increíbles de la historia de la egiptología y que por fin va a ser inaugurado en estas fechas. La vía procesional conectaba la parte sur del templo de Karnak, de ese complejo gigantesco del dios Amón en Karnak, con la entrada por el norte del templo de Luxor, en donde residía otra de las versiones o otra de las hermandades, por así decirlo, del dios Amón, el llamado a dios Amón de Luxor o Amón Min, que es una de las divinidades vinculadas también a la fertilidad. Esta avenida de casi 3 kilómetros de longitud, como vemos por las fotografías de Google Earth, no es una vía procesional completamente recta, sino que hace un trazado en zigzag para conectar estos dos santuarios. Pero a lo largo de toda esa vía procesional vamos a encontrar esfinges a ambos lados del camino. El camino ha estado cubierto, ¿no?, durante siglos, ¿no?, por la propia construcción y reutilización de la antigua ciudad de Tebas, en donde se encuentra. A partir de época medieval, muchas de las piezas se utilizaron en la decoración de otros lugares, pero sobre todo quedó oculta bajo pues, casi 10 metros de escombros, de tierra y de lo que en definitiva supone la reutilización de una ciudad con el paso del tiempo. Bueno, pues este proyecto comenzó hace décadas y realmente se retomó con un intenso trabajo a partir de la década de 2000. A finales de la década de 2000, el doctor Mansur Boraik, antiguo director de todos los monumentos del Alto Egipto, fue el alma mater, el que puso toda la leña en el fuego para sacar adelante este proyecto tan increíble y que une una vez más, después de casi 2000 años de olvido, el templo de Luxor con el templo de Karnak. ¿Para qué se utilizaba esta vía procesional? Bueno, pues estaba vinculado a una de las fiestas más importantes de Egipto, que era la fiesta de Opet. La fiesta de Opet era una fiesta que se daba en el calendario egipcio poco después de la inundación, al comienzo de su calendario, al comienzo del año, es decir, estamos en el mes de julio, más o menos, y que lo que representaba era precisamente eso, ¿no? el inicio de una nueva etapa, el inicio de un nuevo año, a partir de todo ello lo que implica también esos elementos naturales, de la crecida de las aguas del río Nilo, el comienzo del reverdecer del valle y posteriormente la reutilización del limo que dejaba la crecida para su utilización en los campos de cultivo, lo que proporcionaba a los antiguos egipcios hasta 2 o 3 cosechas al año. Bueno, pues esta festividad se hacía precisamente para crear esos vínculos, ¿no?, con la naturaleza y fomentar o solicitar a los dioses, especialmente al dios Amón,
Amón de Tebas, que las crecidas, que los trabajos agrícolas, que la vida, en definitiva, fuera propicia. La festividad era, pues como todas las grandes fechas en el calendario egipcio, pues una fiesta en la que participaba todo el pueblo, con procesiones, con bailes, con danzas, con cantos, y lo más importante, ¿no?, la salida de esa barca sagrada del dios Amón desde el templo de Karnak, dirigiéndose hacia el sur por esa calzada de casi 3 kilómetros que lo conectaba con el templo de Luxor, en donde se reencontraba con su paralelo, el dios Amón-Min, ¿no?, ese dios de la regeneración y de la vida. La estatua de la divinidad iba portada sobre una barca, tal y como nos han legado los antiguos egipcios en los relieves, precisamente en las columnas, en ese pasillo columnado del templo de Luxor, se representan muchas escenas de esta fiesta de Opet, esta fiesta de comienzo de año, esta festividad que daba la bienvenida al inicio de un nuevo calendario. Y vemos grupos de sacerdotes protegidos por soldados, con gente participando, llevando en andas una barca en la que residía, en la que estaba la estatua de la divinidad. Era una de las pocas festividades en las que los egipcios de la ciudad de Tebas podían ver directamente cara a cara al dios Amón encarnado en esta estatua. No era una estatua de gran tamaño, era una estatua relativamente pequeña, pues nos la tenemos que imaginar como de medio metro, ¿no?, de longitud. No ha llegado ninguna de ellas hasta nosotros, pero por el tamaño de las barcas y la capilla que se sostiene encima de ellas, nos la tenemos que imaginar un poco en este sentido, ¿no? En esta festividad, Amón era acompañado de su esposa, la diosa Mut, esa diosa madre, y de Honsu, el hijo de ambos, formando esta tríada tan importante en la teología y en la religión, el pensamiento y en las creencias de los antiguos egipcios. Después de varios días de festividad, la comitiva volvía a regresar al templo de Karnak. Bien lo hacían por la misma avenida o en ocasiones lo hacían ya por el río Nilo, ¿no?, aprovechando la corriente de las aguas para que, bueno, pues dar también otro giro, otro sentido también a la festividad. Conservamos textos en donde se nos dice que también a veces no se utilizaba algunos años la calzada, sino que la procesión iba y venía solamente por el río Nilo, ¿no? Pero esta vía procesional de casi 3 kilómetros de longitud, con esas 1.350 esfinges, marca un poco el núcleo, el corazón de una de las festividades más importantes que había en el calendario egipcio, en este caso en la ciudad de Tebas, a la que se asomaban, ¿no?, y se acercaban miles de personas de otros lugares de Egipto. El elemento más carismático que hay en esta avenida de esfinges es precisamente la esfinge. La esfinge es un animal con cuerpo de león y cabeza humana. En ocasiones también lo podemos ver con cabeza de carnero, como en esa entrada, ¿no?, del templo de Karnak, que no está conectada con esta avenida de esfinges. Hay que pensar que cuando hablamos de la avenida de esfinges de Luxor, esta avenida parte de la zona sur del templo y cruza por el templo de la diosa Mut, ese canal, ¿no?, mejor dicho, ese estanque de agua, ¿no?, que estaba rodeado en la antigüedad de estatuas de la diosa Sekhmet, y desciende de nuevo hacia el sur para encontrarse con la entrada principal del templo de Luxor. Bueno, pues estas esfinges tienen un marcado carácter mágico, es un elemento protector, ¿eh? Todos los templos en Egipto la tenían, era como una especie de camino en donde la fuerza, el poder del faraón se encarnaba en estas esculturas, y que seguramente su origen viene ya de época prehistórica, ¿no?, cuando los primeros monarcas, los primeros reyes, los primeros gobernantes incluso de las aldeas, ¿no?, lo vemos por ejemplo en la paleta de Narmer, que es el primer faraón de la historia de Egipto, ya pende, ¿no?, del cinturón de su faldellín, pende una cola de león, ¿no?, lo que lo está identificando con ese animal tan aguerrido, tan poderoso, tan rápido, y que debía de ser un poco el reflejo, ¿no?, o la idea que todos proyectaban
como referente al que parecerse, con el que proyectar su poder sobre el pueblo. Esta protección viene dada por la presencia de estas esfinges, que en ocasiones aparecen, como lo decía antes, con esa cabeza de persona, de ser humano, el rostro de Nectanebo, este faraón de la 30ª dinastía en el siglo IV antes de nuestra era, es el protagonista de todas ellas, o como vemos también en ese fragmento, ¿no?, de la calzada de acceso al templo de Karnak, tenía cabeza de carnero, que era uno de los animales vinculados al culto a Amón, pero entre las patas podemos ver también estatuas de Nectanebo, ¿no?, de este faraón. No sabemos qué tipo de esfinges había antaño, ¿no?, antes de que Nectanebo colocara esas casi 1500 esfinges en esta vía, ¿no? Seguramente había esfinges de la época del Reino Nuevo, del reinado de Hatshepsut, muy deterioradas, que decidió Nectanebo sustituirlas todas, también para dar empaque y fuerza a su propio gobierno y justificar también su presencia en el trono de las dos tierras. El mundo de la esfinge, la iconografía de la esfinge, lo hemos visto ya en varios vídeos aquí dentro de la pirámide, viene marcada desde la prehistoria hasta los últimos estertores, ¿no?, de la historia de Egipto. La esfinge más conocida es la de la meseta de Giza, como ese elemento protector, ¿no?, también identificado con el culto al sol, saludando perfectamente orientada hacia el este, saludando cada mañana el sol naciente, y eso es un elemento que también podemos ver en esta vía procesional de Luxor, en donde Amón ya está identificado de una manera muy cercana con Ra. Amón-Ra era la divinidad por antonomasia de esta época en la historia de Egipto, y de ahí que el oculto, ¿no?, que es el nombre con el que se puede traducir el término Amón, ese dios intangible, escondido, oscuro, que gobierna todo y que vivía en el Sancta Sanctorum del templo de Karnak, bueno, pues adquiere también una serie de propiedades que se le pueden asemejar al culto solar de Ra, ¿no? De ahí que el nombre cambie y poco a poco se vaya diluyendo solamente a la imagen de Amón, hasta convertirse en este nuevo ente, en esta nueva divinidad que es Amón-Ra, unida al dios Amón-Min, que residía en el templo de Luxor. Los dos forman un poco el corazón de esta festividad de Opet que se desarrollaba en esta calzada, en esta vía, en esta avenida de esfinges. Como sucede, por ejemplo, en nuestro ambiente cristiano, por ejemplo aquí en España, hay muchas festividades que hunden sus raíces en cultos paganos anteriores incluso a la época romana, ¿no?, ambientados en el mundo celta, en el mundo de la prehistoria. En Egipto sucede igual. La cultura musulmana, la cultura vinculada al Islam, tiene también una reinterpretación de tradiciones mucho más antiguas. Y esta fiesta de Opet, en la que se sacaba en procesión la barca que portaba al dios Amón, sigue teniendo su paralelo en la actualidad. Y lo vemos en la fiesta de Abu el-Hayyaj. Abu el-Hayyaj es un santón, una especie de santo que vivía en Egipto, era de origen sirio, pero vivió en Luxor en el siglo XII. Era un musulmán sufí y fue enterrado en la mezquita que hay en la parte superior de este templo de Luxor, ¿no? Todos los que hemos visitado el templo vemos nada más entrar arriba a la izquierda esa mezquita de Abu el-Hayyaj. Bueno, pues tiene una festividad que se da 2 semanas antes del comienzo de Ramadán, en donde, fijaos qué curioso, se organizan una serie de bailes, de procesiones, de músicos que acompañan una barca que es llevada bien por camellos o por camionetas, o llevada en andas, ¿no? O sea, y también procesionando los restos funerarios de Abu el-Hayyaj. Es una de las fiestas más importantes de Luxor,
en la que vemos reflejados de una manera muy evidente, muy clara, ese transporte de la barca sagrada del dios Amón hace prácticamente 2000 años, la última vez que se debió de realizar esta festividad, en la actualidad, ¿no? Ese reflejo contemporáneo, como decía ahora, igual que nosotros hemos hecho con la tradición cristiana en nuestros días. Estas son las pistas, ¿no? Los elementos que quería compartir con vosotros para que entendierais un poco la importancia que tiene la reapertura de esta avenida de Esfinges que une los templos de Luxor y Karnak en la ciudad de Luxor, la antigua Tebas, y que os va a ayudar a comprender un poco el mecanismo, ¿no? De pensamiento, de filosofía, de religión, de creencias que tenían los antiguos egipcios. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Dadle al me gusta, compartidlo en las redes sociales. Insisto en lo que decía en el último vídeo, muchos nos preguntáis cómo poder ayudar al canal, cómo poder apoyar al canal. Bueno, pues lo podéis hacer a través de las donaciones del chat que realizamos en los directos o en los vídeos con chat en directo. La mayor parte de los vídeos los domingos están vinculados a un chat en directo en el que podéis hacer vuestras donaciones, o también utilizando el enlace de Amazon que aparece en la parte inferior de este vídeo, donde podéis realizar cualquier tipo de compras, ¿no? El precio va a ser el mismo que en la tienda habitual, pero vamos a tener también ese apoyo, esa donación al canal Dentro de la Pirámide. Nos seguimos viendo aquí dentro de poco, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto.